Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azahar y corría, surcando el horizonte se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón para ver si un día cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Bueno. Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con una prima, la señorita Mariana Chacón. Duque. Bueno, Duque Chacón. Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo como invitada a la prima Mariana Duque Chacón. Ella se encuentra viviendo aquí en Viena, en la ciudad de Graz. Y bueno, vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿usted cómo está? Pues muy bien. Marianita, bueno, ¿ya tienes cuánto tiempo aquí en Austria? Tengo 2 años y medio. Y pues ha sido una aventura de conocer este país y conocerme a mí misma también. Tú viniste, vamos a contarles a la audiencia, viniste para aprender canto lírico. Sí, bueno, yo vine con el ideal de proseguir mis clases de canto, mi formación como músico, que es como mi meta en la vida, también ser un músico integral. Y pues presenté audiciones en varios lugares y me aceptaron en el Conservatorio Johann Joseph Fuchs y pues ahí estoy estudiando. En los demás lugares no me aceptaron, pero bueno, al menos estoy en el conservatorio. Bueno, pues ha sido, me imagino, también una experiencia esto de presentarse en audiciones, ¿no? Sí, es difícil en el sentido que hay como que sobreponerse ante el escrutinio de personas que uno sabe que saben muchísimo más que uno, obviamente, y también hay muchos factores que uno no puede controlar, porque yo soy soprano, entonces hay muchísimas sopranos en el mundo, entonces también es más difícil como para las sopranos lograr obtener un lugar, lograr obtener un rol, es mucho más competitivo. Pero es parte también de la carrera. El que no esté dispuesto a someterse a las audiciones no va a poder tampoco cantar en una ópera, porque en una audición uno está pues al frente de, no sé, 4, 5, 6 personas, y en una ópera pues dependiendo del aforo del lugar, pues no sé, cientos de personas. Entonces es como también una preparación para esa vida profesional que uno va a tener, y también es como una manera de impulsarlo a uno, es decir, ejerciendo esa presión que pueden tener las audiciones.
hay que saber cómo llevar la presión, porque puede ser mucho. ¿Y en esas audiciones qué tipo de rutinas te probaban? Bueno, por lo general, para un cantante lírico es necesario tener un repertorio, al menos para los países de habla alemana, como Austria y Alemania, piden un repertorio que tenga un Lied, o sea, una canción en alemán, de Schubert, de Strauss o algo así, que tenga un área de bel canto, ¿no? Como Puccini, y que también tenga pues un área de clasicismo, o sea, que tenga área de ópera. Y hay otras instituciones que también piden como áreas de oratorio, también por lo menos en España, entonces como la zarzuela es española, entonces también piden zarzuela, ¿no? Y hay algunas instituciones que, en las que piden que uno cante una canción en el idioma de uno. Y es como, imagino, como para ver cómo se desenvuelve uno en su idioma, pues, natal, ¿no? O desestresado, me imagino. Puede ser, porque lo que pasa es que también la manera de pronunciar a veces influye en la proyección. Entonces puede ser que ellos quieran como evaluar cómo puede ser la proyección de uno de una manera más natural, ¿no? Pienso yo, pero en realidad pues los criterios son tan amplios que eso sí como que escapa un poco de mi comprensión. Yo pienso que es por eso, pero igual es súper interesante. A mí me pasó en Klagenfurt que yo no sabía que me iban a pedir tantas cosas. A mí es la audición en la que he tenido que cantar más cosas, pero claro, al final, como quedé en Graz, pues me quedé en Graz, me pidieron cantar 4 cosas. Y al final me dijeron algo en mi idioma, y pues yo no llevaba nada en castellano, no llevaba nada de Venezuela. Además porque, pues lamentablemente, digo ahora, no estuve tan en contacto con la música venezolana. Me centré mucho en la ópera y pues sí canté cosas de música venezolana, pero ahora como que me arrepiento de no haber hecho más. De no tener un repertorio más amplio. Sí. Uh-huh. Y, por ejemplo, si tú hubieses traído una pieza venezolana, tendrías que haber traído también las partituras para piano, para que te acompañaran, o cómo hacían para acompañarte en todo caso. Claro, hubiera sido lo ideal. En ese momento me tocó lo que a muchos músicos nos toca, que es improvisar. Y entonces yo canté una parte de una pieza para coro de Modesta Bor, y como pues yo ya había cantado el coro antes y había cantado esta pieza, pues dije, pues será esto, porque ¿qué más voy a cantar? Y yo creo que les gustó. Lo que pasa es que también, sí, si bien uno conoce muchas cosas de música venezolana, lo que yo tenía que cantar en ese momento era de música clásica. Claro. Entonces yo tenía que decantar todas esas cosas, ¿no? Porque no puedo yo llegar a cantar Niño Lindo ni nada de eso. Pero bueno, fue una buena experiencia. Todas las audiciones dan la experiencia de aprendizaje y hay que tener en cuenta que así sea el cantante más exitoso, va a fracasar en muchas audiciones. Claro, y bueno, te aceptaron y tú entonces, bueno, los conocimientos que traías de allá, de tus estudios en Venezuela, te sirvieron bastante para poder, digamos, inmediatamente acoplarte a los estudios aquí en Graz. Sí, es decir, la música es un lenguaje. Entonces, en ese sentido, yo tuve ese punto positivo de yo, pues, haber previamente aprendido, pues, solfeo, aprendido las notas musicales, armonía, que aprendí bastante. Entonces, claro, al llegar a Austria, yo no hablaba prácticamente nada de alemán y yo me tuve que sumergir en un mundo totalmente en alemán,
Y obviamente yo no le iba a pedir a nadie, mire, me lo puede decir en inglés, porque no, mi deber era integrarme, una palabra que aquí les encanta, integración. Y es parte de la integración eso, ¿no? Pues tratar de responder como los demás, tratar de ir saliendo del paso y aprender lo más rápido posible. Y sí, yo entendía por eso las clases de teoría y solfeo y todo, pero claro que también hay que pensar que a diferencia, por ejemplo, de otros países como Italia, donde la notación y las palabras son similares, en alemán no. Entonces, son palabras muy diferentes. La notación de música la hacen distinta en alemán. Sí. O sea, la notación es igual, pero los nombres. Sí, por lo menos utilizan los nombres de las notas, no son como los de nosotros que do, re, mi, fa, sol, la, si, sino A, B, C, D, E, F, G y H en vez de B. Aquí utilizan es H en vez de B. Entonces, y B utilizan para si bemol. Entonces ya por ahí uno ya tiene que tener eso en la mente. Pero no solamente eso. Los niveles, los grados de la escala tienen otro nombre, ¿no? Entonces sí es cierto que sí, que tónica, dominante son lo mismo en alemán, los otros no. O sea, nosotros tenemos que sí superdominante. Aquí se llama tónica paralele. Nada que ver. Pero no tiene nada que ver con el idioma, pero sí con la funcionalidad. Porque tónica paralele quiere decir que ejerce la misma función que la tónica. O sea, y me pareció súper práctico en ese sentido el alemán, porque el nombre dice la función. En castellano, no todos los grados de la escala dicen su función, porque superdominante pues no dice, no indica que también puede funcionar como una tónica. Entonces ahí sí fue interesante en ese sentido. Y también, por ejemplo, que dependiendo de la octava en el que esté, se escribe diferente. O sea, se puede escribir con mayúscula o con minúscula y con una comilla encima o con dos, y eso no lo utilizamos nosotros. Entonces, claro, también me tocó aprender eso. Y aprender cosas de armonía y todo eso en alemán, pero sí que puedo decir que tengo la fortuna de contar con un profesor de armonía muy amable, muy paciente, que se dispone a resolver las dudas, incluso cuenta chistes y todo, y entonces también con la intención de que yo me ría de los chistes, me pregunta, ¿tú sabes qué significa esta palabra? Y yo, no sé. Entonces, porque hizo un chiste de algo que se llama como gónadas en alemán. ¿Cómo es que es gónada? ¿Cómo es? Gónadas. Los testículos. Sí, pero ¿cómo es la palabra en alemán? Es como, había un compositor que se llamaba como Gnadenberger. O sea, como montañas, una montaña de testículos. Sí, y entonces él hizo el chiste y los demás se rieron y yo estaba así, y entonces me preguntó que si yo sabía qué significaba eso, y yo le dije, no sé, y me dijo, y yo le dije, ¿y por qué hay una montaña de eso? Una pelea contra los turcos. Sí, y entonces todos se rieron de eso, ¿no? He tenido esa fortuna, y también pues me ha tocado pasar por profesores que no son tan flexibles, y bueno, siempre... Mira, y la técnica de vocalización es la misma que en Venezuela, o ahí has aprendido a cantar de otra forma. Bueno, lo que pasa es que el camino del canto es como muy personal, y también hay que entenderlo y en comparación con otros instrumentos, porque el canto en música es como un instrumento. En comparación con otros instrumentos, el camino es especial para cada persona. Y en mi caso,
pues sí, me tocó, digamos, desaprender muchas cosas. Yo tenía falsos conceptos sobre el canto que pienso que tienen muchas personas. Como por ejemplo, que se ve mucho en televisión cuando una persona hace una nota aguda y que hace que se le salen 3 venas de aquí, ¿no? Y que es como un esfuerzo total, y no. Es decir, el canto tiene que más bien tratarse de la economización del esfuerzo. Porque si uno va a cantar una ópera de 3 horas, que obviamente uno no canta 3 horas, pero va a aparecer varias veces en la ópera, uno tiene que economizar la energía, porque si no, la última área, que probablemente sea la más dramática y la más difícil quizás, no la va a poder realizar si ya usted está demasiado cansado. Entonces, sí es cierto que aquí mi profesora y la hermana de ella, que también es cantante lírico y profesora, las dos me han dado clases, se han encargado de ser muy precisas y muy estrictas en su manera de corregir y de hacer críticas constructivas. Y ha sido un camino que en principio fue muy frustrante para mí, porque, claro, esa es otra de las características que tiene que tener un músico. Tiene uno que ser muy humilde y tiene uno que tener mucha paciencia, porque si no, uno no va a decir: estudié 4 años de canto para desaprender 4 años y empezar otra vez. Pues sí, y le puede pasar otra vez. Entonces, bueno, pero sí, en ese sentido, y con respecto a su pregunta, sí, es diferente, porque es una técnica como mucho más precisa y hay que de verdad hacer las cosas bien, y hacerlo lo más sencillo posible, lo más orgánico posible. O sea, que uno salga realmente cómodo, que busque su verdadero nivel y que no se esfuerce, que todo sea casi que sin pensarlo, pues, digamos, que sea natural. Sí, porque el problema es que uno puede crecer con una idea de cómo es la voz de uno. Y la voz es un misterio. Bueno, no es tan misteriosa, pero más o menos. Una, porque la voz también es parte de la imitación de la voz de los padres cuando uno habla, y otra, porque la voz tiene que ver con la contextura física de uno. Entonces, al menos pues, yo pensé que mi voz iba a ser un poco más grave, era porque a mí me gustan las voces graves. Pero pues yo no tengo una contextura física de una persona con una voz grave. No, o sea, yo tengo contextura física más bien de una persona con una voz aguda. Entonces, es también eso, es descubrirse a sí mismo con humildad y con confianza. Es decir, hay que como que tener una posición de abandono del orgullo de uno, y aceptar lo que dice el maestro. Mientras hablaba yo pensaba también que a veces cuando las personas comienzan también, no solamente en la forma como se habla, se imita a los padres, sino quizás cuando tú cantas, imitas a algún cantante, alguna cantante. Y claro, a lo mejor te aproximas bastante, pero quizás ahorita la tarea es encontrar la propia cantante, no la otra cantante. Y cada quien tiene distintas formas de cantar lo mismo, pues, sin tener que imitar al otro, pues. Claro, esos son 2 puntos muy interesantes. ¿Por qué? Primero, porque el estudio del canto también funciona por imitación. Yo tenía el privilegio de que mis profesoras, las que he tenido, son sopranos, entonces yo no he tenido que hacer mayor esfuerzo en la imitación, porque son el mismo tipo de voz que yo. Pero también es importante lo que usted dice, es decir, sí, es cierto que en un principio funciona por imitación, porque es más fácil explicar cosas de la manera de producir un sonido y que la otra persona lo imite. Es mucho más fácil. Y no solamente que una persona cante y el otro lo imite,
también se puede extrapolar eso cuando uno quiere decirle a un coro, a ver, por ejemplo, yo quiero que ustedes canten primero piano, vayan haciendo un forte, quiero que marquen la primera nota, pero eso hace que uno pierda mucho tiempo. Y va a haber gente que se va a distraer, mientras que uno dice toda esa retaíla y cosas. Entonces que uno dice, bueno, yo voy a tocar esto, tan, 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 y ustedes háganlo así. Y en un momento la gente oye todo eso que yo le acabo de decir en la música y lo imita. Así funciona con la voz. La cuestión también es que uno tiene que desarrollar su propia voz, porque es que yo no estoy estudiando para ser imitadora, yo estoy estudiando para ser cantante lírico. Exacto, o sea, es la mejor explicación. Uh-huh. Mira, ¿y cómo ha sido este año que pasó con la cuestión del coronavirus? ¿Cómo ha sido? Porque yo me imagino que han habido, digamos, algunas cosas que no se han podido realizar. Entonces tú has tenido que, por tu cuenta, que hacer ejercicios, más vocalización sola en la casa para, digamos, no perder la forma y esas cosas. ¿Qué has hecho para compensar? Bueno, este año de coronavirus ha sido un año difícil para los artistas, no solo los músicos, sino pues en varios ámbitos. Y sí, he tenido que hacer un esfuerzo, digamos, de entrenar más para poder compensar esa ausencia de prácticas en vivo. Sin embargo, pues también tengo el privilegio que pues vivo en un país en el que hay buen internet. Sí. y he visto pues mis clases online. Bueno, también durante coronavirus yo presenté audiciones por videos y es otra manera. Yo pienso que también como la sociedad evoluciona, como todo va cambiando, uno tiene que encontrar como músico la manera de adaptarse ante estas situaciones. Pero lógicamente que una experiencia de escuchar un cantante, de ver un cantante a través de la pantalla de un televisor, de un teléfono celular, no va a reemplazar jamás la experiencia que significa ver un cantante en vivo. ¿Y por qué? Porque no solo se trata de sonido y de imagen, se trata de sensaciones. Es decir, cuando uno canta, la voz produce notas musicales, produce armónicos y eso son vibraciones. Es decir, las otras personas están sintiendo literalmente eso que uno está cantando. Y esa sensación no se logra a través Bueno, yo pienso que hay pros y cons, digamos, en la parte esta de que a mí me parece fantástica cuando tú estás en una sala grande y ver que hay una persona que desde un punto de la sala llena toda la sala con su voz, eso me parece a mí extraordinario. O sea, eso yo creo que no se percibe quizás por la pantalla chica, pongámoslo así. Pero hay cuestiones que a mí me han gustado de algunos conciertos que he visto online, que es cuando hay cuando enfocan bien con la cámara, detalles que uno no vería desde lejos. Eso es cierto. Y sobre todo me gusta mucho en algunos casos cuando hay tantas cámaras como instrumentos hay. Entonces tú prácticamente vas brincando de instrumento a instrumento o de cantante en cantante. Y yo digo, bueno, esto realmente pues tiene su valor, pues sí. el poder estar casi que al frente del cantante o del músico o cerca del director. Sin embargo, pues eso es otra cosa, pues eso es una puesta en escena a través de la televisión, de la cámara, se pierde la grandeza, lo monumental que es uno de estos teatros y por supuesto todo lo que es el mismo teatro, pues las sillas, el estilo, el vestirse para ir ahí y todas esas cosas. Claro, porque así como uno tiene que entrar en el rol de cantante, ¿no? Porque es un rol, al fin y al cabo,
el espectador también entra en el rol de espectador y también tiene que prepararse psicológicamente para ir a ver su concierto y para decir, bueno, hoy voy a disfrutar de la música. Y de lo que usted habla también, pues yo le veo sentido, es decir, claro, es una manera como más detallada de ver a los instrumentistas, al cantante, cómo mueve la boca, qué hace con los ojos, cuáles son los gestos, El es sudor. precioso. También es precioso eso, pero es como el filtro de la pantalla. En cambio, cuando es en vivo, uno percibe cómo interactúa la música, los cantantes, los instrumentistas con el espacio. Y uno forma parte también del espacio. Entonces, es también eso. Las dos experiencias se pueden vivir. Pero a mí pues me pondría muy triste que solamente existiera una sola, por lo Sí, menos la no experiencia no son multimedia. equivalentes, diría yo, ¿no? Sí, Pero tiene, digamos, como dije, sus pros y sus cons. Marianita, bueno, hemos llegado al final de esta conversa. Yo quisiera que tú, para terminar, me repitieras tu concepto de por qué una cantante no debe necesariamente tener como objetivo llegar a ser la diva. bueno, para mí, porque es totalmente válido que para una cantante sea el objetivo ser una diva. Pero para mí la música tiene otro significado. Para mí la música quiere decir poder expresarme, poder decir las cosas que de repente con palabras no puedo decirlas con mi voz, con mis expresiones, poder ser incluso muchas personas que yo no soy, que es súper interesante porque uno aprende de todo eso. Es decir, en la vida real yo no quisiera por lo menos ser como Manu, porque era una mujer que tenía muchos hombres, pero también puedo aprender de ella. También puedo ser más humana, también puedo tener más empatía, ¿no? Y no juzgar así como que, no, simplemente era porque tenía muchos hombres. Ajá, pero ¿cuál es la historia de ella? ¿Por qué fue las cosas que ella pasó? Para mí la música es un mecanismo de evolución de la sociedad. Para mí la música es una herramienta que permite que una sociedad pueda avanzar y ser mejor. La cultura no la podemos olvidar nunca, ni en momentos de pandemia, ni en momentos de crisis, ni en momentos de dictadura. La cultura es un medio de expresión, es un medio de ejercer nuestra libertad como seres humanos. Y por eso no nos las puede quitar, y por eso uno tiene que siempre tratar de estar en conexión con eso. Por eso para mí el objetivo de ser cantante no es ser una diva. El objetivo para mí es mejorar como persona a través de la música, romper mis propios paradigmas que he ido rompiendo durante los años por el estudio de la música, porque como usted sabe, el arte es una cosa que no tiene tampoco tapujos, Sí. ¿no? Y hay que aprender de eso. Y si bien es difícil, si bien cuesta, es un camino muy bonito y gratificante. Siempre y cuando se haga con ese fin, con el fin de querer ser mejor persona, de querer aportar a la sociedad. En cambio yo veo que el fin de ser una diva o algo así, pues carece también de esas cosas. No, y entonces puedes llegar a tener crisis, Claro. dependiendo a qué nivel de diva llegas. Sí. Y a lo mejor ya tienes una excelente, digamos, carrera, eres una excelente cantante, pero tienes la crisis de lo paralelo, o sea, que la diva se está opacando, que la diva no está siendo tratada como diva, a pesar de que musicalmente estás en la cúspide, no tendrías ningún problema si pudieras separar eso. Lo ideal sería, me imagino yo, llegar a tener el puesto de una diva sin pensarlo. Exacto. Mira, Marianita, bueno, gracias por la conversación. Te deseo
todo lo mejor para tu carrera y por supuesto mucha salud para el año 2021 Muchas gracias. Igual. y lo mejor para toda tu estadía aquí en Austria y que se te realicen todos tus sueños. Gracias. Y bueno, pues siempre estoy a la orden para cualquier tigre. Bueno, ya sabes, vamos a ver qué se encuentra por ahí, cuántos gatos hay. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias.